Sierra de Historias, con Alberto Garín. La ciudad italiana de Ravenna, Rávena, si lo pronunciamos en español, es mundialmente conocida por su patrimonio arquitectónico e iconográfico de finales del Imperio Romano y el comienzo de la ocupación bizantina de Italia, con ese singular intermedio del reino ostrogodo. Cuando uno pasea por Ravenna, se va encontrando aquí y allá las construcciones de comienzos del siglo V, de los tiempos del emperador Honorio y sobre todo su hermana la regente Gala Placidia, las obras emprendidas por el rey de los ostrogodos Teodorico a comienzos del siglo VI, e incluso los últimos trabajos de ese reino ostrogodo que ya fueron concluidos por los bizantinos una vez que ocuparon la ciudad para mediados del siglo VI, como las iglesias de San Vital o San Apolinar in Clase. Pero algo que puede llamar la atención al visitante es lo disperso de estas construcciones. Pareciera que no hay un centro histórico claro, bien definido, donde los emperadores, el rey ostrogodo, los gobernadores bizantinos concentraron el poder dentro de la ciudad, e incluso con algunas obras claramente extraurbanas como el mausoleo del rey Teodorico o la propia iglesia de San Apolinar in Clase. Para entender la ubicación de todos estos monumentos dispersos en esa trama urbana, hemos de entender el propio desarrollo de la ciudad de Ravenna, una ciudad que nació entre lagunas, cerca del mar, y que hoy ya no tiene esas lagunas y el mar se ha alejado porque los raveneses han ido desecando la costa. Entender esa evolución urbana nos permite entender además por qué se colocaron donde se colocaron los más significativos monumentos de esta antigüedad tardía y sobre todo la singular lucha de poder que se dio entre los partidarios del viejo imperio romano-católico y los del nuevo rey ostrogodo Arriano. De modo que la ubicación de todas estas iglesias no es gratuita y responde perfectamente a esa evolución urbana, a ese progresivo crecimiento de Ravenna, que a su vez respondió a los avatares políticos que esta ciudad había de sufrir durante los siglos V y VI después de Cristo. La ciudad italiana de Ravenna, Rávena en la pronunciación española, se encuentra situada al final de la llanura padana, ya muy cerca de la costa adriática, a escasos kilómetros al sur del delta del río Po. Muy cerca de la costa adriática, si bien en su origen Ravenna se hallaba junto al mar, un mar que ha ido retrocediendo hacia el oriente a medida que los raveneses fueron desecando la costa vecina a su ciudad. Porque en su origen, Ravenna fue un asentamiento constituido por pequeños grupos de casas dispersos por los islotes que emergían entre las marismas del Adriático y los pantanos del interior. Una situación que podría recordarnos a la de Venecia, con la diferencia de que en Ravenna algunas de esas ciénagas interiores no conectaban con el mar, atravesadas por el hoy desaparecido río Padenna, un curso fluvial que circulaba de sur a norte hasta desembocar en el Po. Es más, ese asentamiento entre humedales fue elegido conscientemente por los primeros habitantes de Ravenna a modo de protección, un valor defensivo que sería aprovechado desde comienzos del siglo V por los emperadores romanos cuando trasladaron aquí su capital. Los primeros pobladores de Ravenna fueron los umbros, aunque también se han encontrado restos etruscos ya para el siglo VI a.C. Durante la invasión gala del siglo IV a.C., Ravenna, como el resto de la costa adriática, se libró de los invasores
que avanzaron sobre Roma por la Italia occidental, a través de la Toscana. Ya a partir del siglo III a.C., Ravenna quedó bajo la influencia de Roma, que reordenó el lugar estableciendo un castro amurallado en la isla donde el arroyo Lamisa desembocaba en el río Padenna. El Lamisa quedó como un canal interior que cruzaba la ciudad este-oeste, mientras el Padenna funcionaba como foso oriental de la muralla. Estos dos cursos fluviales ya fueron colmatados hace siglos. El Lamisa quedó cubierto por debajo de la vía Overdán y el Padenna bajo la vía Mazzini. De las murallas originales de ese castro quedan los emplazamientos de la Puerta Sur, la Puerta Áurea, cuya última construcción ya fue del siglo I después de Cristo, en los tiempos de Claudio, y la de la Puerta Este, Puerta Gaza, cuyos restos hoy conservados ya son del siglo XVIII. Al sur de la ciudad se habilitó un puerto, Clase, que Augusto convirtió en la base de la Classis Ravenatis, la flota que controlaba el Adriático Norte y que hizo que Ravenna comenzase a adquirir una importancia notable en el Imperio Romano. Por cierto, si comparamos las reconstrucciones que se han hecho de forma digital de la ciudad romana de Ravenna y su puerto con el estado actual a través de Google Maps, ahí podemos observar cómo el mar se ha ido alejando de la urbe. En la foto de Google Maps se puede ver cómo Ravenna se comunica hoy con el Adriático a través de un largo canal navegable. En el margen inferior izquierdo de la foto se ve una localidad mínima, que es todo lo que queda del viejo puerto de Clase. A partir de ahí, entre Ravenna y Clase, una gran cantidad de campos de cultivo que se han establecido sobre todo en ese territorio ganado al mar, en gran medida mediante un proceso de desecación de las lagunas interiores. Hemos de entender que el hecho de que hoy Ravenna esté alejada del mar y sin las lagunas que la rodeaban, nos impiden entender por qué fue un lugar tan estratégico al final del Imperio Romano. De modo que para comprenderlo, seguiremos empleando las imágenes de reconstrucción de esta Ravenna histórica que ha realizado el equipo 3Digital. Porque a comienzos del siglo V, la corte del emperador Honorio trasladó la capital desde Milán a Ravenna. Milán había sido elegida como capital del Imperio Romano de Occidente, abandonando así Roma, en los tiempos de Diocleciano, en el año 286, tratando el emperador de estar lo más cerca posible de los limes del Danubio y del Rin, por donde habían empezado a presionar los pueblos germanos. Y en el año 402, esos germanos ya estaban dentro del Imperio Romano y amenazaban la propia Italia, de modo que la corte de Honorio optó por abandonar Milán por Ravenna por dos motivos. Por un lado, al permanecer en el norte de Italia, estaban más cerca de la frontera con el Imperio Romano de Oriente, de donde venía la principal ayuda contra los bárbaros. Pero sobre todo, porque esa Ravenna entre lagunas y cerca del mar ofrecía un emplazamiento fácilmente defendible, lo que se demostró poco después cuando los visigodos, liderados por Alarico, invadieron Italia y terminaron por saquear Roma en el 410 sin atacar Ravenna. En el momento que se estableció la capital en Ravenna, comenzó la construcción de los edificios más monumentales de la ciudad, y que son los que han hecho a esta urbe mundialmente conocida por su arquitectura tardoantigua, ostrogoda y bizantina. Curiosamente, en la parte que correspondía al viejo castro, no tenemos realmente edificios significativos. Es cierto que se estableció una catedral desde el momento que Ravenna se convirtió en sede episcopal, una sede que previamente había estado en Clase, en el puerto. Tanto el traslado de esa sede como la construcción de la nueva catedral fue obra del obispo de la época, Urso.
La catedral pudo levantarse en parte sobre el viejo canal del arroyo La Misa, que pudo empezar a colmatarse durante el Bajo Imperio. De esa primera catedral solo quedan algunos mosaicos conservados en el Museo Episcopal, pues el edificio fue demolido y construido de nuevo a mediados del siglo XVIII. En ese edificio, levantado a partir de 1741, obra del arquitecto Giovan Francesco Bonamici, nos encontramos ya dentro de las formas propias de mediados del siglo XVIII, que es lo que aún observamos hoy. Lo que sí se conserva en el conjunto catedralicio de época medieval es el campanario, de planta circular, ya levantado en el siglo X. En ese sentido, recordemos que los otros campanarios medievales de Ravenna, como los de San Apolinar el Nuevo o San Apolinar in Classe, también son construcciones varios siglos posteriores a las iglesias originales. Junto a la primera catedral se levantó también, a comienzos del siglo V, el baptisterio neoniano u ortodoxo, dentro de esa tradición propia del mundo italiano, donde los baptisterios eran edificios exentos, fuera de las iglesias, al contrario de otras tradiciones, como la hispana, donde el baptisterio se situaba en el interior de la iglesia en el primer tramo. Este baptisterio neoniano ha ido siendo modificado a lo largo del tiempo. Así, aunque parte de los mosaicos de la cúpula sí son del siglo V, los motivos centrales con Jesús y San Juan ya fueron cambiados en el siglo XVIII. De igual forma, la pila bautismal, para practicar el bautismo por inmersión, pese a estar situada en el emplazamiento de la pila original, la que hoy podemos ver es ya del siglo XVI. Fuera de la catedral y su baptisterio, como decíamos antes, en esta parte original de Ravenna no hay más monumentos destacados, pues cuando la ciudad se convirtió en la capital, los emperadores hubieron de ampliar el espacio urbano, y en ese momento los conjuntos eclesiásticos que fueron levantados se situaron en la periferia. Así, a comienzos del siglo V, durante el reinado de Honorio y la regencia de su hermana Gala Placidia, se urbanizaron las islas del norte de Ravenna, más allá de uno de los brazos del Padenna, el área que podemos ver en azul en la imagen. Cuando los ostrogodos de Teodorico ocuparon la ciudad y la convirtieron en su capital, lo que se urbanizó fueron las islas situadas al oriente, al otro lado de la muralla, más allá del curso principal del Padenna, que es lo que vemos en rosa en la imagen. No ha de sorprendernos este singular crecimiento urbano. Por un lado, al instalarse la corte, era necesario aumentar el número de edificaciones para albergar a los recién llegados. Pero además, el emperador Honorio y su hermana Gala Placidia, regente del imperio a la muerte de Honorio, tenían que crear un espacio áulico digno. Siendo hijos de Teodosio, quien había hecho del cristianismo la religión oficial, necesitaban mostrar ese prestigio mediante la creación de un espacio sagrado cristiano, lo que exigía construir fuera de la ciudad, puesto que los cementerios romanos eran extraurbanos, y así poder levantar este conjunto religioso sobre las tumbas de los mártires, en este caso la de San Vital, un mártir de finales del siglo III o comienzos del siglo IV. El resultado fue el conjunto de la iglesia de la Santa Cruz, del que forma parte el mausoleo de Gala Placidia. Curiosamente, esta construcción no se situaba sobre la tumba de San Vital, sino al lado, quizás porque el mártir ravenés ya contaba con algún mausoleo propio. De todo este conjunto de la Santa Cruz de la época tardo-antigua, solo se conserva el mausoleo de Gala Placidia, pues la actual iglesia de la Santa Cruz es el resultado de las reformas hechas a partir del siglo XV y sobre todo en el siglo XVIII. De ahí que sea ese mausoleo de Gala Placidia lo único original que conservamos de aquel tiempo en que Ravenna se había convertido en la capital del Imperio Romano de Occidente. Tendremos ocasión
de hacer una sierra de historias dedicada en exclusiva a este mausoleo. A comienzos del siglo VI, cuando Ravenna ya se había convertido en la capital del reino ostrogodo, como decíamos antes, se llevó a cabo la urbanización plena de las islas situadas al oriente del primitivo castro romano. Hemos de pensar que Teodorico, rey de los ostrogodos, asumía el dominio de Ravenna en su ambición por controlar los restos del viejo imperio romano de Occidente, donde ya dominaba los territorios de los visigodos, los burgundios y los vándalos, además de las tierras de sus ostrogodos. Pero Teodorico había ocupado una ciudad católica, siendo él y su pueblo arrianos, otra variante del cristianismo que no aceptaba la divinidad de Cristo. De ahí, al duplicar la extensión de Ravenna, lo que Teodorico buscó fue respetar los espacios católicos y habilitar los lugares donde poner su palacio y sus ámbitos religiosos arrianos. Así, se llevó a cabo la construcción de la iglesia de la Santa Resurrección, hoy bajo la advocación de la Santa Cruz, que había de funcionar como catedral de los arrianos. Por cierto, esa advocación de la Santa Resurrección no era gratuita, dado que los arrianos negaban la divinidad de Jesús. Sin embargo, enaltecían la importancia de su figura, por ejemplo, al recordar su capacidad de sobreponerse a la muerte. La vieja iglesia de la Santa Resurrección, hoy de la Santa Cruz, fue radicalmente restaurada tras los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial. Tal como veíamos antes en la Catedral Católica, que disponía de un baptisterio instalado en un edificio anexo, lo mismo ocurrió en esta nueva catedral, a la que se le dotó de un baptisterio para los arrianos. De nuevo, una estructura octogonal en cuyo centro estaba la piscina bautismal. El intradós de la cúpula de este baptisterio presenta un mosaico original del momento de su construcción, al comienzo del siglo VI, donde un joven Jesús es bautizado por San Juan en presencia de la divinidad que representaba el río Jordán y la paloma que evocaba al Espíritu Santo. Junto a este espacio sagrado, claramente vinculado con la vida litúrgica de los arrianos, Teodorico se hizo construir su propio conjunto áulico, en donde hizo levantar su palacio y anexa la iglesia palatina dedicada a nuestro Señor Jesucristo, hoy conocida como San Apolinar el Nuevo, por haberse trasladado aquí los restos de San Apolinar siglos después de haber terminado la obra. Es interesante señalar que la última construcción que emprendió Teodorico en Ravenna fue su sepulcro monumental, que, siguiendo la tradición romana, se edificó más allá de las murallas, al nororiente de la ciudad, una ubicación que hasta hoy sigue siendo extraurbana. Sobre este mausoleo de Teodorico ya tuvimos ocasión de hacer una sierra de historias. Muerto Teodorico en el año 526, fue sucedido por su nieto Atalarico, un niño de 10 años que quedó bajo la regencia de Amalasunta, hija de Teodorico y madre de Atalarico. La situación política fue bastante inestable durante el reinado de Atalarico, lo que pudo aprovechar el obispo católico ravenés Eclesio. Eclesio había sido capaz de resistir las presiones de Teodorico, que buscaba la conversión de los católicos al arrianismo. Tras fallecer el rey, el obispo Eclesio consideró que era el momento de reforzar la Iglesia católica ravenesa, para lo que encargó 2 nuevas iglesias en el entorno de aquella que hoy conocemos como de la Santa Cruz, donde se encuentra el mausoleo de Gala Placidia. No fue una elección gratuita. Eclesio eligió la Ravenna de los emperadores romanos, al norte del viejo castro, y no la ampliación de Teodorico, al oriente del castro. Aquí hizo levantar la iglesia de Santa María la Mayor, totalmente reformada a comienzos del siglo XX, salvo el campanario, que también es del siglo X. Pero sobre todo, la gran obra de Eclesio fue la iglesia de San Vital, que había de terminarse 2 décadas más tarde, cuando ya Ravenna había sido recuperada por los bizantinos, probablemente mejorando el enterramiento tradicional del mártir Vital del que ya hablábamos antes.
Eclesio murió en el 532 y fue sucedido como obispo de Ravenna por Ursicino, quien, siguiendo el ejemplo de su predecesor, se lanzó a rehacer el templo en torno a la tumba de San Apolinar, aquel ravenés del siglo I, al que se le atribuía la creación de la primera comunidad cristiana de Ravenna, exactamente en Clase, el puerto de la ciudad. El resultado fue la construcción de la Basílica de San Apolinar in Clase, la última gran iglesia levantada en este periodo tardo antiguo en el que Ravenna fue capital del Imperio Romano de Occidente y del reino ostrogodo. A partir de ese momento, Ravenna, aunque permaneció como capital del exarcado bizantino de Italia, perdió la capacidad para construir grandes obras áulicas de la calidad que hemos visto desde comienzos del siglo V con el mausoleo de Gala Placidia hasta la Basílica de San Apolinar in Clase a mediados del siglo VI. Es más, lo que hemos visto es que muchas de las obras tardoantiguas se convirtieron en el objetivo de los mecenas de siglos posteriores, que quisieron modernizarlas, al tiempo que la propia ciudad y sobre todo el puerto de Clase perdían su importancia por haber dejado de ser la capital imperial y porque el mar se había ido alejando. Y a pesar de ello, hoy Ravenna sigue siendo todo un referente para entender el origen del arte cristiano y muy particularmente el espacio litúrgico de tradición romana, así como los fundamentos de la iconografía cristiana. Teniendo clara esta visión general de la ciudad de Ravenna y el porqué de la ubicación de sus principales edificios por toda la trama urbana, el área imperial católica de Honorio y Gala Placidia al norte, la ampliación de Teodorico al este, el puerto de Clase al sur, ahora queda entrar a analizar cada uno de estos monumentos tardoantiguos. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.